La longitud de una cicatriz que divide una isla en el Caribe en dos mundos se contabiliza en 376 kilómetros. Al oeste, Haití. Al este, República Dominicana. Esta es la frontera de una de las relaciones más complejas del continente, donde lo haitiano y lo dominicano se entrelazan día a día en una lucha por la supervivencia, el trabajo y el comercio. Pero la frontera también refleja una crisis mucho más profunda, marcada por siglos de explotación, deuda y la devastadora influencia extranjera que ha dejado a Haití en la ruina. Hoy, miles de haitianos huyen de la violencia de las bandas, un conflicto alimentado por un constante flujo de armas, buscando en la República Dominicana lo que su propio país ya no puede ofrecer: seguridad, trabajo y salud. Sin embargo, al cruzar esa frontera, se enfrentan a un gobierno que ha hecho del control migratorio su bandera, argumentando la soberanía nacional, mientras miles de desplazados buscan una oportunidad de vida mejor. Cada día miles de haitianos cruzan la frontera hacia República Dominicana, pero no para invadir, sino para sobrevivir. Huyen de una crisis política y social sin precedentes y, al llegar al país vecino, encuentran un muro, pero no es solo de alambre. Es un muro de odio oficial, replicado por un discurso xenófobo y racista que ha sido respaldado por el Estado. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, más de 180,000 haitianos fueron deportados sin piedad, incluidas niñas, niños y mujeres embarazadas. El gobierno los tacha de invasores ilegales, pero al mismo tiempo los explota como mano de obra barata en las obras públicas del país. En una nación en donde el ultranacionalismo se vende como orden y soberanía, la realidad es diferente. Políticos, empresarios y hasta militares están involucrados en el tráfico fronterizo de personas. Es un negocio sucio que empuja a miles a la miseria. Pero hay una contradicción que no se puede ocultar: se les desprecia en público y se les explota en privado. ¿Cómo explicar esto? Mientras el gobierno promueve la exclusión, depende de la mano de obra haitiana para sostener su infraestructura, y el pueblo haitiano enfrentando el abandono total. ¿Realmente tiene opciones? La crisis continúa y el muro de odio sigue creciendo. La línea fronteriza que divide a la isla La Española en dos naciones, República Dominicana y Haití, tiene una extensión de 376 kilómetros cuadrados. Discurre de norte a sur desde el Océano Atlántico hasta el Mar Caribe. En este límite territorial, la interacción entre ambos países se realiza a través de 4 pasos formales. En el centro sur se encuentra Jimaní-Malpase, la senda más importante, ya que conecta directamente las capitales Santo Domingo y Puerto Príncipe, por donde fluye el 51% de los intercambios comerciales. El punto en el norte, donde se ubica Dajabón y Juana Méndez o Unaminté, es el segundo en importancia comercial, con un 31% de los intercambios, donde se activa uno de los mercados binacionales más dinámicos. La población residente en las provincias fronterizas es mixta, con una considerable presencia de personas de ascendencia haitiana que han vivido en la zona por generaciones, así como nacionales dominicanos. La dinámica poblacional está intrínsecamente ligada al comercio y a la migración laboral. La principal actividad económica de la frontera entre Haití y República Dominicana es el intercambio comercial. Los ciudadanos de ambos territorios se reúnen para intercambiar alimentos, productos de higiene y materiales de construcción, sobre todo hacia Haití. Se estima que por allí se mueven por lo general 100 millones de pesos por día de mercado. El acceso a este mercado está controlado y los haitianos deben permanecer dentro del perímetro durante su estancia en territorio dominicano. En el control intervienen la Dirección General de Migración, las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Aduanas. Nosotros hemos venido en el día de hoy aquí a darle una respuesta con relación a esas inquietudes que ellos tienen. Ya de aquí han emanado algunas soluciones y nosotros como autoridades estamos para eso, para escucharles a ellos, porque al fin y al cabo quienes son los verdaderos protagonistas de estos espacios son ellos. Ya nos hemos reunido con comerciantes haitianos que también hacen comercio aquí en este intercambio y yo creo que vamos a salir adelante, por lo menos esperando hasta que se produzca lo que va a ser la ampliación de esta plaza comercial.
Se calcula que cientos de miles de personas de origen haitiano residen en República Dominicana y muchas de ellas, alrededor de 500.000, según las encuestas, se encuentran en situación irregular. Este flujo es el principal objeto de las políticas migratorias y de control en la zona. Si bien la crisis en Haití se ha agravado exponencialmente en los últimos años, sus raíces más profundas no son un fenómeno reciente, sino que se hunden en varios siglos de explotación y dominación externa. Desde la época colonial, el territorio que hoy ocupa Haití fue exprimido hasta el agotamiento, primero por Francia, que convirtió a la colonia de Saint-Domingue en la joya del Caribe, basándose en el sistema de plantaciones más brutal y el agotamiento de los suelos. Tras la independencia, esta dinámica no cesó. El país fue estrangulado con una deuda externa impagable impuesta por Francia a cambio del reconocimiento de su soberanía, una condena económica que desangró sus fondos durante más de un siglo. A esta herencia colonial se suma un historial moderno de injerencia extranjera que, bajo el disfraz de misiones de paz y de estabilización, ha perpetuado el ciclo de devastación. La ocupación estadounidense de 1915 a 1934 y las sucesivas intervenciones de Naciones Unidas, como la MINUSTAH, vigente hasta 2017, no resolvieron los problemas estructurales. Al contrario, en muchos casos los profundizaron. Según informes, la ocupación extranjera facilitó un fluido al tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. Este flujo constante de armamento hacia las bandas haitianas no es un accidente, sino el resultado de una frontera porosa vigilada por intereses ajenos al bienestar del pueblo haitiano. E la mi mande la vi m'a chèze. Nous dormi bolaria. Un bonjour samedi ko ça pas de marché. Nous en machine noire. Tout nèg yo descend yo longe paquet bon bouko ba américain ba nous. Gen 5 petits garçons de guetteur courir al prend. Nèg yo fin pas content, qu'on y a pas de aller pour y aller. Li longe on est filmé by chaque. Li dit que ça mais à l'acheter un paquet boss pour li devant. Me dit ah boss ça pas capable, li dit fait rapide à l'acheter. Moi mais ça parce que je n'ai pas qu'être ben petits amis pour m'amuser, bien occuper mon. Là me vino pilote. En este contexto, desde hace décadas, miles de haitianos y haitianas emigran a República Dominicana principalmente por la necesidad de sobrevivir. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, a través de una reciente rueda de prensa, denunció que la mayoría de las bandas armadas de Haití están implicadas en la trata brutal y generalizada de infantes. Según una publicación de la Oficina del Alto Comisionado y por la Oficina Integrada de la ONU en Haití, los niños y niñas se ven atraídos por lo que perciben como un sentimiento de poder, protección o estatus social que les ofrecían las bandas, o son reclutados de forma violenta con amenazas, comida o drogas. También la representación de la ONU advirtió que los agentes del orden a menudo ven a estos jóvenes como delincuentes más que como víctimas, con casos incluso de infantes ejecutados de manera sumaria por policías o asesinados por grupos de autodefensa. A esta situación de violencia se le suma una serie de desapariciones y tráfico de infantes a lo largo de la frontera entre Haití y República Dominicana. Solo en 2025, casi 400.000 haitianos fueron deportados de República Dominicana. Esto es un aumento del 37% respecto al año anterior, pero lo más alarmante es lo que está pasando ahora, en 2026. En febrero, 454 haitianos fueron detenidos en un solo operativo en Santo Domingo Este. Y no solo eso. Días después, el ejército dominicano detuvo a 2 ciudadanos que traficaban con 37 haitianos a través de la frontera de Dajabón. Pero la medida más polémica es la de los hospitales. Desde enero, los centros de salud pública están exigiendo identificación a los pacientes extranjeros. Si no tienen documentos, reciben atención de emergencia, pero después de ser atendidos, son expulsados de inmediato. Y mientras esto sucede, Haití atraviesa una crisis devastadora.
más de 1,4 millones de desplazados internos, según Naciones Unidas. La mitad de la población sufre de inseguridad alimentaria y el sistema de salud está colapsado, con un gobierno incapaz de estabilizar la situación. La pregunta que cabe realizarse es, ¿qué pasa realmente en esta frontera? ¿Una política migratoria justificada o una crisis humanitaria en desarrollo? Lo que está claro es que detrás de cada cifra hay miles de vidas que enfrentan un futuro incierto, mientras la región se enfrenta a uno de sus mayores desafíos humanitarios. La pobreza extrema, la falta de empleo y la inestabilidad política hacen posible que muchas familias puedan comer o tener una vida digna en Haití. Cruzan la frontera en busca de oportunidades de trabajo y mejor residencia, huyen de la violencia y la inseguridad. En particular, las mujeres haitianas embarazadas buscan atención médica que en su país no pueden conseguir. No obstante, al llegar a Dominicana se topan con un gobierno que les recibe con políticas racistas. En este sentido, la política migratoria del gobierno de República Dominicana inició la construcción de una verja perimetral en 2021 bajo el argumento de protegerse de la inmigración irregular, el contrabando y la violencia proveniente de su vecino país. El proyecto inicial contemplaba 164 kilómetros, pero el año pasado se anunció una ampliación de 10 a 12 kilómetros adicionales en la zona de Dajabón. Por tanto, se espera que la barrera alcance aproximadamente 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe. Al estilo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, esta estructura combina una base de hormigón armado con una verja de malla ciclónica y alambre de púas en la parte superior. Además del muro, el gobierno de Luis Abinader ha puesto en marcha una serie de medidas como reforzar la vigilancia de la frontera con soldados adicionales. Se calcula que hay 11.000 militares en la zona. Pour moi, il y a deux facettes. Son facette politique parce que pour une élection, Abinader a besoin de renforcer politiquement et ensuite c'est des actes racistes. Ils ont juste déporté les gens pour couleur de la peau. C'est ça. Ils viennent paraître en crise parce que ils voient un pile de monde venir et les gens témoigné, ils rentrent prendre la caillou, ils prennent dans la rue, ils prennent dans le chantier pendant qu'ils travaillent. Donc, ils voient tout type de monde venir et ils prennent n'importe qui côté pour voir venir. También exigió que en los hospitales públicos se les solicite a los extranjeros en condición irregular una identificación, una carta de trabajo y una prueba domiciliaria para ser atendidos. Quien no los presente deberán pagar una tarifa por cada servicio. La misma lógica se aplicará a las escuelas. El acceso ya no será gratuito para quienes no pueden demostrar su estatus legal. Vamos a recibir esas personas y aquellos que no estén en una condición regular, que no puedan justificar su estadía en la República Dominicana, pues serán hechas las coordinaciones del lugar para ser repatriados a su lugar de origen. Eso no se hace, es un abuso, porque los niños es inocente. Los niños es inocente, pero puede llevar la mujer, pero el bebé no. Si la mujer parió hoy, no puede llevarlo hoy, porque no sé qué va a pasar. Y si ella hace cesárea, no sé qué va a pasar en el camino, porque no va a ningún doctor con ella para que atienda si pasa algo en el camino, con el bebé o con ella. En el caso de las deportaciones, este año siguen con regularidad, con detenciones semanales de cientos de ciudadanos haitianos. Estas acciones continúan la tendencia de alta repatriación de 2025. Solo en la semana del 16 al 22 de enero de 2026 se interceptaron 8.334 extranjeros indocumentados con alta presencia haitiana. El gobierno asegura que se respetan los derechos humanos, pero la maquinaria de deportación funciona a un ritmo implacable. Aquí yo tengo una nacional haitiana, que es una asistente que trabaja conmigo, de la cual está totalmente legal, totalmente regularizada, que sometió su documentación hace más de un año en tiempo correcto para renovarlo, con cita confirmada, y aquí la tienen, violándole todos sus derechos, donde le han retirado todos sus documentos, donde le han retirado todas sus pertenencias, ni siquiera puede comunicarse con nosotros. Y aquí estamos desde ayer, de las 3 de la tarde, tratando de exigir por lo menos sus derechos para que ella sea liberada, y no hay forma. Y así también hay muchísimos casos
hubo el caso, como le comenté, de un coronel ayer, con un ciudadano dominicano que porque no tenía documentaciones, está también aquí. Ustedes ven el ejército todos los días publicando la cantidad de inmigrantes regulares que se detectan. Ustedes ven el CEPRON, ustedes ven a migración también. Entonces, todo eso se está trabajando y nosotros estamos coordinando. También hemos metido mucha presión en los lugares donde se albergan y tenemos informaciones del centro de acopio. Ha habido algunas situaciones porque la gente se resiste. Hemos trabajado en contra de los transportistas también. O sea que nosotros estamos llevando hoy en día una ofensiva nacional en todos los órdenes para poder contrarrestar esto. El mismo gobierno que deporta y estigmatiza a los haitianos depende de ellos para su economía, según el informe Mercado Laboral y Mano de Obra Extranjera en el sector construcción en República Dominicana, realizado por el Instituto Nacional de Migración. Los haitianos representan 98.5% de los trabajadores extranjeros en el sector. También cifras de la Asociación de Constructores ACOPROVI indica que la mano de obra extranjera llega al 60% en las etapas iniciales de las obras. Por otra parte, el director de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, organización gremial que agrupa a productores de granos, entre otros rubros, indicó que el 95% de los trabajadores son haitianos. Yo tengo muchos contratistas, yo tengo muchos productores agropecuarios que se acercan y nos dicen que no encuentran mano de obra, que hay un problema, que la situación ahora mismo, inclusive algunos dicen que la escasa mano de obra que aparece, pues entonces quiere cobrar más caro por la situación. Entonces estamos ante una situación crítica. Otro dato que cabe destacar es que ya para 2017 la encuesta nacional de migrantes revela que los trabajadores haitianos aportaron un 7.4% al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Este aporte representó más de 5.900 millones de dólares del PIB total. Coger los niños, no ver como los parientes coger los niños, llevar para el camión. Ese es un abuso. Yo ayudo a los dominicanos, yo ayudo a los haitianos. Mira por qué. Las compañías de la UBA tienen como 300 y pico de haitianos está trabajando. Haitiano está trabajando, tiene mi mujer, tiene niños. Si una gente está trabajando, no fui para la escuela, para el hospital, como así, no, la vida no. Por los haitianos aquí en Dominicano no tiene vida. Sin embargo, la mano de obra haitiana, por ser abundante, es particularmente vulnerable, lo que llama a la explotación. Le ofrecen salarios bajos y ninguna seguridad social, además de ofertarles trabajos forzosos. También surgen personas que ven en la necesidad ajena un negocio lucrativo, por lo cual se activan los traficantes de personas que cobran sumas exorbitantes para cruzar a alguien por la frontera. Cobran por cruzar hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Muchas veces los más pequeños son separados de sus familias en el camino. Además, en territorio dominicano se enfrentan con empleadores que les amenazan con denunciarlos si reclaman, que les pagan salarios miserables por jornadas interminables en la construcción o la agricultura. Y lamentablemente está la otra explotación, la que poco se habla, la explotación sexual. Mujeres y niñas haitianas son captadas con promesas de un empleo digno y terminan encerradas, víctimas de redes criminales. En 2025, casi 400.000 haitianos fueron deportados de República Dominicana. Un claro ejemplo de una política migratoria que no prioriza la humanidad, sino el control de poder. Lo que hemos presenciado no es una política genuina por la soberanía, sino una estructura que oculta la verdadera realidad. La explotación de un pueblo, mientras las autoridades promueven medidas que benefician a unos pocos, a costa de las necesidades humanas de miles. En febrero de 2026, el gobierno dominicano detuvo a 454 haitianos en un solo operativo, mientras sigue sin resolverse la crisis humanitaria en el vecino país que afecta a más de 1,4 millones de desplazados internos, según Naciones Unidas.
Lo que realmente importa no es la política de fronteras, sino el bienestar y la dignidad de las personas. Haitianos y dominicanos no conocen de fronteras cuando se trata de sobrevivir y construir soberanía. La geografía, la historia y la sangre de esta isla deben ser testigos de una verdadera cooperación, no de división y empobrecimiento. Por ello, es hora de preguntar, ¿una historia de división o una verdadera solidaridad entre los pueblos de esta isla? Así llegamos al final de esta emisión de Entre Fronteras.